Buenas, nosotros somos el grupo 1. Vamos a estar hablando sobre reciclaje de residuos en Singapur. Voy a pasar a presentarnos. Nosotros somos Lucas Campi, Guadalupe Leme, Santiago Orlando, Sofía Palmieri y quien les habla, Ignacio Ruiz Díaz. Como agenda para esta presentación, vamos a arrancar con una introducción. Después vamos a ver los datos y herramientas que utilizamos para hacer este trabajo práctico. Vamos a ver los resultados que obtuvimos y por último una breve conclusión. En este proyecto realizamos un forecast de la tasa de reciclaje en Singapur, aplicando modelos estadísticos para poder analizar la evolución a lo largo del tiempo. Lo que hicimos fue analizar las tasas de reciclaje de distintos tipos de residuos, como por ejemplo el plástico o la madera, y a partir de estos análisis generar predicciones sobre cómo podría comportarse la tasa de reciclaje en los próximos años. Todo esto con el objetivo final de poder aportar información importante para permitir tomar decisiones para mejorar el sistema de reciclaje en Singapur. Los datos que usamos para realizar este estudio los sacamos de Kaggle y comprenden dos archivos principales. Uno que tiene datos de 2003 a 2017 y el otro de 2018 a 2020. Los datos principales que aportan estos archivos son el año que se registraron los datos, el tipo de residuo, la tasa de reciclaje, que esto nos indica el porcentaje de residuos reciclados para cada tipo de material por año. Sigamos con las herramientas que utilizamos. Usamos Google Colab, que es una plataforma que facilita el desarrollo colaborativo, que nos permite ejecutar y compartir el código entre nuestros compañeros fácilmente. Después, como lenguaje de programación, usamos Python. Es muy utilizado en la industria para este tipo de trabajos y también para el análisis de datos. Las principales bibliotecas que usamos son Panda, que nos ayuda a manipular los datos, NumPy, para los cálculos numéricos, Matplotlib y Plotly para la visualización de datos y gráficos. Y después para ver las estadísticas e implementar los modelos estadísticos usamos Stats Models. Ahora sí le doy la palabra a Lucas para que veamos la metodología. Muchas gracias, Nacho. Bueno, yendo a lo que es nuestra metodología, la misma se dividió en 3 etapas clave: preparación de los datos, análisis y predicción de los mismos. La primera fase fue la preparación de los datos. En este punto nos enfocamos principalmente, primero, en importar los 2 datasets que teníamos disponibles de Kaggle y después realizar la limpieza, integración y normalización de los datos, ya que ocurría que en ambos datasets tenían formatos distintos, como nombres de columna distintos, unidades distintas, por ejemplo, que en un archivo eran toneladas y en otro eran miles de toneladas. Luego tuvimos que asegurar que los datos fueran consistentes y normalizamos las variables para que todos estuvieran en la misma escala. La segunda etapa fue el análisis, en la que realizamos un análisis exploratorio de los datos para empezar a comprenderlos. Primero hicimos gráficos generales para visualizar las tendencias en los datos a lo largo del tiempo y entre los diferentes tipos de residuos. Y luego seguimos con la correlación entre distintos tipos de residuos para ver si se podían identificar patrones y relaciones que pudieran ser útiles. Finalmente, llegamos a la etapa de predicción, donde aplicamos diversos métodos estadísticos. En primer lugar, hicimos la prueba de estacionariedad para poder implementar los modelos de forecasting posteriores a eso. Después hicimos forecasting lineal y luego hicimos forecasting con método STL y ARIMA para poder tener un análisis más robusto de estos datos. Ahora vamos a pasar a los que son los resultados, donde Guada les va a contar qué obtuvimos. Muchas gracias, Lucas. Bueno, en los resultados pudimos observar en primer lugar el total de los residuos generados y el total de los residuos reciclados por año. Después de estos datos sale el segundo gráfico, que es el de la tasa de reciclaje total por año. Nosotros podemos observar en estos dos gráficos que desde el 2003 hasta el 2013 hubo un crecimiento sostenido en lo que es la tasa de reciclaje. Esto es producto de la mayor conciencia que empezamos a tener respecto de los temas de sustentabilidad y de ecología. Esto lo que sugiere es que las medidas que fueron implementadas para promover el reciclaje fueron dando resultados positivos. También podemos observar que hubo un aumento en lo que es la cantidad de los residuos generados a lo largo de los 2 años. Esto debido al crecimiento de la población y al consiguiente aumento del consumo. A partir de 2013 podemos ver que se mantienen más o menos en los mismos valores, viendo en el 2020 una caída que fue producida por la pandemia del COVID, que esto implicó un gran cambio en lo que es los hábitos de los ciudadanos. Después en este gráfico lo que podemos observar es la tasa de reciclaje por año y por tipo de material. Es evidente que algunos materiales se reciclan en mayor proporción que otros. Por ejemplo, podemos ver en los escombros de construcción, de desechos industriales y de metales que estos son los que presentan las tasas de reciclaje más altas. Esto probablemente se debe a las políticas y regulaciones que hay en Singapur que incentivan a industrias a reciclar los residuos que van generando. Después, en contraste, podemos ver los materiales textiles, plásticos y comida, que estos muestran tasas de reciclaje mucho más bajas, principalmente por la dificultad de reciclar estos materiales, ya sea por la composición compleja que tienen o porque requieren tecnologías especializadas para poder ser procesados. A continuación, lo que vamos a mostrar son los distintos estudios de correlación que fuimos realizando. Primero vemos la correlación entre los residuos hortícolas y la madera.
Vemos que están bastante relacionados y un poco desfasados. Esto se puede ver a cuestiones climáticas y a políticas o programas de reciclaje comunes que comparten estos tipos de residuos, ya que al ser ambos de origen orgánico, sus procesos de reciclaje incluyen compostaje o transformación en energía a través de biomasa. Ahora vamos a ver la correlación que hay entre los residuos de comida y los de papel y cartón. Si bien el coeficiente de correlación no dio tan alto, dando mayormente entre 0.25 y 0.5, podemos ver que sí están algo relacionados y como es generalmente mayor a 0, esto quiere decir que cuando aumenta el consumo de comida, tiende a aumentar también el consumo de papel y cartón. Esto podría ser por el empaquetado de los alimentos, que puede venir en envases de papel o de cartón, o también por los cambios que hay en los hábitos de consumo, como puede ser el aumento del delivery para pedir comida. También realizamos otros análisis de correlación entre distintos tipos de residuos, pero no encontramos correlaciones muy fuertes, lo que sugiere que el reciclaje de cada uno de estos residuos es independiente del resto de los residuos y que no están relacionados. Acá lo que realizamos fue la autocorrelación de la tasa total de reciclaje. En el retardo 0, el coeficiente da 1 como siempre, ya que no está desfasada, está totalmente superpuesta. Pero después, cuando se va desfasando, vemos que los valores de autocorrelación son mucho menores. Esto significa que la serie no tiene periodicidades y es bastante aleatoria. Bueno, vamos a seguir viendo los resultados con Sofi. Bueno, ahora pasamos ya a la parte de forecasting. Lo primero que hicimos fueron las pruebas de estacionalidad para poder implementar luego los modelos de forecasting. Entonces, en primer lugar, realizamos sobre las series originales las pruebas de ADF y KPSS. Analizando los resultados que aportaron ambas pruebas de cada tipo de residuo, determinamos si cada uno de ellos correspondía a una señal estacionaria, no estacionaria o indefinida. Como vemos en la tabla, solo los textiles y cuero dieron estacionarios. Para el resto de los materiales tuvimos que hacer un paso extra. Ahora, para las señales no estacionarias, realizamos un proceso de diferenciación para determinar si algunas de ellas se volvían estacionarias. Observamos que, efectivamente, algunas señales lo lograron, como la de la comida, pero otras no. Para las señales que habían dado indefinidas, aplicamos el método de eliminación de tendencia, detrended. Solo la señal de los metales ferrosos se convirtieron en estacionaria, mientras que los demás continuaron indefinidas. A raíz de esto podemos decir que no pudimos transformar ciertas señales en estacionarias, lo que implica que no sería lo más adecuado utilizar algoritmos de forecasting para ellas. No obstante, por motivos académicos y del estudio, decidimos realizarlo de todos modos, pero dejando bien en claro que estas predicciones podrían arrojar resultados poco confiables y poco precisos. Ahora sí, pasamos a la parte del forecasting propiamente dicho. Empezamos con un forecasting lineal para predecir cómo va a seguir evolucionando la tasa de reciclaje total después de los datos que tenemos hasta 2020. Aclaramos nuevamente que esta serie no es estacionaria, así que las predicciones que realicemos no serán muy precisas. Vemos que este método es lineal, no le hace tanto caso a la abrupta caída que se da en 2020 por la pandemia y en cambio mantiene un ascenso leve en la tasa de reciclaje. Si bien este método muchas veces no es muy preciso, en este caso, en el que no tiene tanto en cuenta algo tan inusual como fue la pandemia, resulta beneficioso y probablemente se acerca más a la realidad. Siguiendo con la tasa de reciclaje total, ahora quisimos predecir el periodo desde 2018 a 2020, con el objetivo de evaluar la precisión de nuestros modelos, comparando las predicciones generadas para esos años con los datos reales que ya teníamos en el dataset. Lo que se observa es un enorme ascenso en la tasa, obviamente resultado muy distinto a la serie original que se muestra a la izquierda de la pantalla, dado que en la pandemia produjo este abrupto descenso en la tasa, que ninguna predicción podría haber estimado realmente. Ahora vamos a mostrar el forecasting lineal para todos los residuos. No vamos a entrar en detalle de cada uno, pero sí podemos decir que en la mayoría se predice un crecimiento en la tasa de reciclaje. Una cosa interesante de remarcar es que el modelo al principio devolvía predicciones con algunas tasas mayores a 1, cosa que no tiene sentido ya que las tasas de reciclaje no pueden ser mayor a 1. Por ese motivo se tuvo que ajustar el modelo para que las predicciones devolvieran valores entre 0 y 1. A continuación vamos a ver el forecasting pero con otros métodos, para eso le cedo la palabra a Santi. Así es, muchas gracias. Y ahora, bueno, lo que decidimos fue realizar el forecasting con el método STL y ARIMA, por lo que primero tuvimos que descomponer la señal en estas tres componentes. Se ve muy claramente que el ruido venía siendo 0, básicamente 0 hasta 2020, año en el que el ruido es máximo, y claro, esto tiene sentido porque justamente el ruido lo que analiza son estas cosas que no podemos predecir. Y acá entonces en 2020 se detecta que hubo algo raro en la serie temporal, que en este caso obviamente fue la pandemia. Sacando ese ruido vemos que la tendencia es creciente con un leve descenso en los últimos años. Con eso realizado, con esa descomposición realizada, pasamos al forecast propiamente dicho de la tasa de reciclaje total
Y vemos en el gráfico que hay un importante descenso en la tasa de reciclaje. Obviamente muy distinto a lo que pasó realmente en 2020 con la pandemia. Más allá, y también se diferencia del lineal que había dado un crecimiento más allá de los valores bajos que daba en 2020. Para ir terminando, vemos que hicimos el forecasting de la tasa total para el periodo 2018-2020 para comparar con los datos reales como hicimos con el lineal. Y también la predicción es de un leve aumento en la tasa, que obviamente no se cumplió como se ve en el gráfico de la izquierda. Ya pasando un poco a la conclusión de todos estos datos que estuvimos viendo, lo que podemos decir en primer lugar es que vemos que las tasas de reciclaje son muy distintas entre sí. Esto puede verse, puedes pasar a la siguiente slide, va. Esto puede verse a que no están relacionados el reciclaje en los distintos tipos de residuos y no tienen relación entre ellos. Lo que sí se ve es un aumento en la tasa de reciclaje total y de la mayoría de los tipos de residuos, probablemente debido a las medidas gubernamentales tomadas y a la mayor conciencia que tenía la gente en estos temas de sustentabilidad, ecología, etc. Todo esto que decimos es hasta 2020, año en que la pandemia hizo que cualquier predicción que hubiera no sirviera, y porque los números de reciclaje se desplomaron un montón. Y eso obviamente, vemos esa diferencia entre lo predicho y lo que realmente pasó, lo vemos en las predicciones que realizamos antes. Y para cerrar, si bien no tenemos datos de después de 2020, porque los datasets llegaban hasta ahí, pensamos lógico pensar que la tendencia hubiera seguido creciente si no hubiera pasado la pandemia y que probablemente se esté recuperando ahora mismo desde 2021 hasta la actualidad, ya que ambas predicciones que hicimos para el periodo de 2018-2020 daban un ascenso en la tasa que si no estaba la pandemia, ese ascenso probablemente hubiera ocurrido. Además de esto, el gobierno, por lo que estuvimos analizando, el gobierno de Singapur siguió tomando medidas para aumentar las tasas de reciclaje, así que por todo eso pensamos eso. Bueno, esperemos que les haya gustado y muchas gracias.